¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? Nos vamos a encontrar en uno de estos videos que estamos haciendo para continuar con nuestras clases dentro de esta cuarentena, y en esta oportunidad lo que vamos a estudiar juntos es el proceso del imperialismo, uno de los temas que a mí personalmente más me gustan y sin duda es uno de los procesos más importantes de la historia, eh, que lo habíamos dejado planteado la vez anterior cuando hablamos de la crisis del año 73, la salida de la Gran Depresión que tuvieron los países centrales por ese año, y que, digamos, por decirlo así, buscaron la solución de diversas formas. Nosotros habíamos hablado ya del proteccionismo, de las migraciones, de las transformaciones en las empresas, lo que después se va a conocer como Fordismo y Taylorismo. Eh, Hablamos de las concentraciones de esas mismas empresas, que además de operar de diferente manera, se concentran y se expanden, controlando amplísimos sectores de la economía, pero la última gran solución, y la más importante en realidad, suena feo decirle solución, porque realmente es un hecho bastante complejo, es lo que llamamos el imperialismo. ¿Sí? Lenin, a quien ya hemos visto alguna vez y lo vamos a volver a ver, lo definió como una fase superior del capitalismo. Lenin encontró una explicación económica. ¿Sí? Él lo que vio que si la crisis del 73 económica había sido tan fuerte, se debía en buena medida a la sobreproducción y a que los países industriales no tenían mercados donde vender su producción. Entonces, ¿cuál fue la solución? El imperialismo. Expandirse desde los países originales e instalarse en otros. Originalmente algo empresarial, ¿no? Que un país impulsa a su empresa a que vaya y coloque su producción, sus mercados y demás en otros lugares del mundo, pero con el tiempo se derivó en algo completamente político, ¿sí? Como bien nos puede mostrar esta imagen, vamos a ver a países europeos dividiéndose en un plato de comida al mundo entero, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar un poco en lo que el imperialismo nos va a llevar, va a la larga a crear esto, que es básicamente la división, las líneas, los límites, las fronteras, que hoy en día conocemos, con variantes, obviamente, ha habido más procesos luego de esto, pero básicamente nos va a prefigurar el mundo que nosotros vamos a ir conociendo y que ustedes ya están bastante acostumbrados a ver en un mapa planificario. Eh, Ahora, ¿qué significa esto de una fase superior del capitalismo y que los países se expanden y demás? Bueno, básicamente, en la segunda mitad del siglo XIX, los países europeos comprendieron que sus economías y sus políticas estaban creciendo a un ritmo tan fuerte que los estaba llevando a enfrentarse entre ellos, algo que había pasado toda la vida en toda la historia europea, eso no es raro. Lo curioso fue que esta vez decidieron dejar de enfrentarse en guerras para dirimir cuál potencia se imponía sobre la otra en determinada situación. Hubo varias guerras, la última tan potente de la época fue la, la Guerra Franco-Prusiana en 1871, en la cual los alemanes, Prusia en realidad, pero después Imperio Alemán, triunfan sobre los franceses, se imponen, y desde ese momento queda claro que enfrentarse en una guerra es muy complicado, muy costoso y muy peligroso. Ya no es seguro quién va a ganar, y no solo no es seguro quién va a ganar, sino que los efectos son terribles. Esto va a terminar en la Primera Guerra Mundial, y ese hecho nos va a confirmar el hecho de a dónde podían llevar las guerras en esa época. Recordemos que la Segunda Revolución Industrial nos creó una cantidad y una capacidad armamentística impresionante y horrible. Sudamérica, con la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, fue uno de los casos, o la guerra de secesión en Estados Unidos, eh, en los cuales queda demostrado que la guerra podía traer catástrofes espectaculares y terribles, y las trajo. ¿Sí? Es por eso que podemos ver en esta imagen a Otto Bismarck, el canciller de, del Imperio Alemán, repartiendo, vemos esta torta, atentos acá, que dice África. ¿Sí? En una reunión en la ciudad de Berlín, los países europeos decidieron, literalmente y sin consultarle a nadie, obviamente, la división de África entre ellos, y con el tiempo también de Asia. ¿Qué establecieron? Básicamente que había que repartirse los mercados del mundo. Había que lograr que los mercados del mundo
le compraran a Europa todo lo que Europa necesitaba vender. Y había que lograr que esos mercados funcionaran continuamente bien, hicieran absolutamente lo que se necesitase, comprar y vender de acuerdo a los intereses centrales. Estoy diciendo Europa, pero también hay otros, como Estados Unidos, metidos en esto. Pero que en un primer momento no se va a interesar tanto en conquistar lugares, pero sí va a tener un cuota imperialista muy fuerte. ¿Sí? Entonces, si nosotros volvemos al mapita que les estaba mostrando anteriormente, que lo tenemos, nos vamos a encontrar con un montón de colores en África, Asia y Oceanía, con ninguno en América, en Sudamérica, lo que es Latinoamérica, perdón. Lo que nos vamos a encontrar entonces es a un mundo que empieza a ser dividido entre países. Obviamente no vamos a ver qué le tocó a cada país, y digo que le tocó literalmente porque la conferencia de Berlín estableció que como no iba a haber guerras entre ellos o no tenía que haberlas, se iban a reunir país por país y ver, bueno, yo quiero esto, vos querés esto, y ponerse de acuerdo y dividirse lo más posible la torta, como bien lo mostraba la imagen. Miremos esta foto estas imágenes de mapas africanos. Esto es África en 1885, durante la conferencia de Berlín, y esto es África en 1914, cuando está por estallar la Primera Guerra Mundial. Es una guerra por colonia. ¿Sí? Fíjense cómo en el mapa de la izquierda, de 1885, son muy pocas las regiones de África que están colonizadas, que han sido conquistadas militarmente o ocupadas por europeos. Pero si nos fijamos en el de 1914, tenemos a toda África repartida, excepto la región de Abisinia, que hoy en día es el país de Etiopía, ¿sí? Que fue la única que resistió. Eh, entonces lo que tenemos son a las grandes potencias conquistando las regiones del mundo que quieren, que pueden al mismo tiempo, porque de a rato se complica, e instalando ahí sus propias eh, factorías, se les decía en un inicio, pero con el tiempo sus propias economías. ¿Sí? Eh, Fueron típicas en la época este tipo de imágenes. Esta es una imagen francesa, en la cual vemos al expedicionario francés, bien vestido, blanco, ¿sí? Sin demasiados problemas, y todo lo que vemos atrás, gente de color negro, obviamente, son africanos, llevando la bandera francesa y siguiendo órdenes. ¿Sí? Fue un hecho verdaderamente trágico, porque se hizo a través de guerras muy duras. Las guerras no tenían que ser entre europeos, porque entre ellos sabían que se podían destruir, pero a las regiones atrasadas del mundo había que invadirlas y destruirlas. Esa era la misión. ¿Sí? Aunque a nosotros la guerra nos parezca algo horrible, también son negocios. Y cualquier empresa francesa, alemana, estadounidense que construyera cañones, que fabricara balas, que hiciera fusiles, se iba a ver beneficiada si había guerras en algún lugar del mundo. ¿Sí? Eh, Al mismo tiempo, esto se ve acompañado por el crecimiento de lo que vamos a llamar el nacionalismo y el darwinismo social. ¿Sí? Eh, una serie de, lo vamos a ver en otro video, así que no voy a perder tiempo en eso ahora, porque además es un tema que merece un tratamiento propio, pero el darwinismo social son la aplicación de las teorías de Darwin, de la selección natural y la evolución del hombre y la supervivencia del más apto y el más fuerte a la larga, a la sociedad. Lo que llegaba a decir que el hombre blanco, bien desarrollado y que había evolucionado en una raza superior, literalmente es lo que se decía en la época, tenía derecho a mandar sobre las regiones atrasadas del mundo. ¿Sí? Eso fue una justificación ideológica de la expansión europea, que duró hasta no hace mucho tiempo y de hecho dura todavía. ¿Sí? Y el nacionalismo con el desarrollo de las creencias nacionales de cada país, en algunos casos impulsado directamente desde los estados, por ejemplo Argentina, en otros que tenían una tradición un poco más larga. Siempre ya lo vamos a ver más adelante. Quiero que les quede claro con lo del imperialismo, cómo los europeos se expanden por el mundo, se instalan, hacen básicamente lo que les conviene, y al mismo tiempo generan el subdesarrollo de las regiones a las cuales van a ir a imponer sus negocios. ¿Sí? Si volvemos con los mapitas, tenemos acá un mapa de la región de Asia y de Oceanía, también completamente dividida y también adquiriendo las divisiones políticas que va a ir teniendo hoy en día. ¿Sí? Cada una
con diferencias, algunos países haciendo la excepción, como el caso de Japón, convirtiéndose obligada por el imperialismo, pero a partir de ahí en una verdadera potencia de la región. Pero el caso chino, por ejemplo, que es todo lo contrario, ¿sí? Una región que siempre mantuvo su autonomía y que, como podemos ver en esta imagen, empieza a ser atacada y repartida entre todas las potencias centrales, ¿sí? Sin que puedan tener decisión. Los chinos resisten bastante, pero no alcanza. A partir de las guerras del opio, la introducción del opio, que es un narcótico, por así decirlo, un alucinógeno, los ingleses van a lograr inmiscuirse en el mercado chino y, e imponerles lo que quieren. China no es conquistada, a diferencia del resto de, bueno, mapita, a diferencia del resto de, lo perdemos, bueno, de, de Asia y de Oceanía, pero aún así sí es dividida en estos puntos que hay acá, son puertos, se le impone que diversos puertos chinos debían estar abiertos a lo que los europeos quisieran. Eh, obviamente, no podemos decir que solamente fue una invasión europea y nada más, sino que también hay colaboración de algunos sectores, tanto en África como en Asia, como en Oceanía y también en Sudamérica. Ahora les voy a hacer un pequeño comentario de nuestra región. También es apoyado por diversos sectores o burguesías o élites, como les querramos decir, que van a colaborar y hacer sus propios negocios con el imperialismo. ¿Sí? Eh, justamente para ir cerrando, nos tiene que quedar claro que el imperialismo y el colonialismo, la conquista de territorios y la instalación de colonias que obedecían lo que los países centrales querían o necesitaban, nos lleva a esta configuración del mapa en el cual tengo a Estados Unidos, tengo a Canadá, tengo a Francia, tengo a Inglaterra, tengo a Alemania, tengo a Italia, tengo a Rusia, en fin, tengo las potencias de siempre y tengo el resto, también tengo el Imperio Otomano, hay otros países que los vamos a ver bien cuando hablemos de Primera Guerra Mundial. Pero que esas potencias van a empezar a mandar por el resto del mundo, establecerán lo que se va a llamar la División Internacional del Trabajo, o sea, determinados países se encargan de determinadas cosas en economía y otros hacen otra, ellos hacen industria, todos los demás materias primas y compran, pero vamos a ver. Y la consecuencia que trae obviamente es condenar a América Latina al subdesarrollo, ya lo vamos a ver, y África y Asia, la pérdida absoluta, y Oceanía, la pérdida absoluta de su soberanía y de su libertad, con trágicas, trágicas consecuencias. ¿Sí? El subdesarrollo de África que vemos hoy en día tiene claramente que ver con el imperialismo, que es el que le impone así los países que hoy en día existen. ¿Sí? Y eso, el obligar a convivir y adaptarse en determinadas circunstancias a personas que nada tenían que ver entre ellas y decirles a todos, qué sé yo, desde ahora son todos libios, son todos argentinos, digamos, sin que tuviesen absolutamente nada que ver entre ellos, tiene que ver claramente con las guerras civiles que hoy en día se conforman, obviamente con otros condimentos también importantes. ¿Sí? ¿A Europa qué le trae esto? A Europa le trae una época de paz. ¿Sí? Volvemos a esta imagen. Nos dividimos el resto del mundo, pero no nos peleamos entre nosotros. Una época de paz y desarrollo y prosperidad espectacular que se la conoció como la Belle Époque, la Bella Época. ¿Sí? Este, pero a largo plazo va a ser que todos estos muchachos y muchachas que vemos acá repartiéndose la pizza china o repartiéndose la torta africana, como veíamos antes, va a llevar a un periodo que se conoce como la paz armada. Ninguna de estas potencias deja nunca de producir armamentos cada vez mayores, más poderosos, más destructivos, con mayor tecnología, y ninguna de estas potencias deja de mirar a la otra como una competidora por ver cuál se convierte en la mayor potencia mundial. El resultado vuelve a ser, en 1914, va a estallar la Primera Guerra Mundial, una guerra que se va a llevar a 14 millones de muertos y va a sumir a Europa en un desastre increíble que nos va a conducir a largo plazo a la Segunda Guerra Mundial. O sea que fíjense la cantidad de procesos que vamos a unir, vamos a ir desglosando, pero que encuentran buena parte de su origen en el desarrollo capitalista de la Segunda Revolución Industrial y en la expansión de ese capitalismo
mundial en cada uno de los continentes. Países imperialistas, países o regiones colonizadas. ¿Sí? Así que bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas entendido y cualquier duda nos estamos charlando.